Bueno, ahora nos va a hablar de la medida de emisiones contaminantes en el marco de este proyecto la doctora Aida Domínguez Sáez del CIEMAT. Aida Domínguez Sáez es ingeniera industrial y doctora en Ingeniería Térmica y Fluidodinámica por la UPM, por la Universidad Politécnica de Madrid. Es investigadora del Grupo de Emisiones de Vehículos del CIEMAT. Ha realizado estancias nacionales e internacionales y ha participado en numerosos proyectos nacionales y europeos. Lleva 13 años dedicada a la investigación de la medida y caracterización de las emisiones contaminantes provenientes de motores, de los cuales 11 de ellos han sido en el CIEMAT. Otras áreas de investigación en las que centra su trabajo de investigación son la movilidad urbana y el tratamiento de datos de emisiones mediante metodologías no convencionales como modelos receptores o predicción de emisiones de gases y partículas mediante modelos de inspiración biológica. Vale, muchas gracias, Carmen. Bueno, yo voy a contaros un poco las actividades del CIEMAT dentro del marco del proyecto Biosevilla, solamente las acciones técnicas. Como ya contó Paloma, nosotros realizamos la etapa final de demostración del proyecto, donde queremos demostrar que hay una serie de ventajas medioambientales con el uso del biodiesel que estamos fabricando y de los ésteres de glicerina, y también mirar qué pasa en términos económicos y también en mecánicos para el autobús. Las acciones que desarrollamos para lograr esto es realizar una medida de emisiones en condiciones estacionarias en banco motor, y también la instalación, la segunda gran acción, sería realizar la medida de las emisiones en condiciones embarcadas, es decir, con todos los equipos a bordo, en un autobús urbano en la ciudad de Sevilla. Todas estas acciones tienen como objetivo final el medioambiental que os comentaba anteriormente, reducir las emisiones contaminantes, gaseosas y particuladas en la flota de autobuses de la ciudad de Sevilla. Paloma ya os relató que inicialmente, antes de hacer las medidas en banco motor, teníamos que hacer el mezclado, ¿no?, de biodiesel y bioaditivos. Se propusieron 16 mezclas, pero la sorpresa fue pues, que había problemas de estabilización en el momento que había algún tipo de diésel comercial y bioaditivo. Incluso añadiendo biodiesel también había problemas de estabilidad. Ellos se encargaron de pasarnos una serie de mezclas que sí que eran estables en el tiempo, y de todas las disponibles finalmente seleccionamos 9. Esta selección se realizó tanto por cuestiones químicas como era la estabilidad, pero también la viabilidad de ser un combustible que pudiera ser utilizado en un motor diésel. El tensoactivo es el heptanol, que finalmente han utilizado, es un alcohol y no puede ser introducido alegremente en un motor diésel. Con las mezclas ya realizadas, que están hechas, estamos ahora mismo embarcados en las campañas de medida en banco motor. Estamos utilizando un 2.5 DCI Euro 5 relativamente nuevo, con filtro de partículas, catalizador de oxidación y sistema de recirculación de gases de escape. Como os comentaba, medimos gases y partículas. Los gases son el dióxido y el monóxido de carbono mediante un analizador infrarrojo no dispersivo, hidrocarburos mediante ionización de llama y óxidos de nitrógeno mediante quimioluminiscencia. Partículas medimos masa y distribución de tamaño, es decir, número, concentración numérica y distribución de tamaño. Para esto utilizamos el EEPS, que son las siglas del Engine Exhaust Particle Sizer, que miden un rango entre 5,6 y 560 nanómetros, con un tiempo de resolución de 10 hercios, 0,1 segundo, pero bueno, en principio tomamos medidas cada segundo. El principio de funcionamiento de este equipo es la movilidad eléctrica de las partículas. Tenemos que limpiar y calibrar los equipos. Recibimos y mezclamos, las mezclas finalmente las hicieron ellas, y ya procedemos a los experimentos en banco motor. Tenemos realizados aproximadamente un 33% de los experimentos de los que están en condiciones estacionarias. El ciclo que seguimos es el ciclo ESC, es un ciclo es especial para la certificación y homologación de los vehículos diésel pesados. Es un 13 modos y las condiciones son estables. La selección del régimen de giro y el porcentaje de carga de cada uno de esos 13 modos depende de las curvas de par y de potencia del motor 2.5 DCI, que es en el que nosotros estamos experimentando.
El régimen de giro seguido va a ser 2.900, 2.200 y 3.600 y los porcentajes de carga son muy elevados, llegando al 100%. El hecho de llegar al 100% de carga hace que en las condiciones estables, ya que esta condición estacionaria dura 2 minutos, podamos alcanzar en algunas condiciones un consumo de 30 litros a la hora. O sea, es una condición muy exigente para el motor y se alcanzan altas temperaturas en los gases de escape. No os puedo mostrar todos los resultados finales, porque, como os decía, estamos ahora mismo desarrollando todas estas campañas, pero aquí podéis observar cómo son las emisiones de partículas en el momento que tomamos las mediciones. Estos son los datos sin tratar. Se observa un predominio, como podéis ver aquí, de las partículas en modo nucleación. Estas partículas son las que tienen un tamaño, en este caso, inferior a 30 nanómetros y son muy perjudiciales para la salud porque son las que pueden penetrar los conductos más profundos del tracto respiratorio. Por otro lado, en esta parte superior, en color verde y rojo, podéis ver uno de los picos de emisión cuando se alcanza una de esas condiciones de alta carga que os estaba comentando anteriormente. La emisión de partículas en este punto nos hace incluso llegar a la saturación del equipo y pasa en 3 y 4 órdenes de magnitud la emisión que se observa en ralentí. Esto que os voy a mostrar ahora sí que es verdad que no está directamente en el proyecto, como comentó Juan Francisco, fueron unos trabajos preliminares, exploratorios, pero como no tenemos todavía los resultados de las campañas que estamos realizando ahora, creo que es importante que veáis lo que obtuvimos aquí. Experimentamos en un motor ligeramente más pequeño, un 2.5 TDI Euro 4, con 3 tipos de combustible, comercial, biodiesel con mezcla con comercial al 50%, obtenido como materia prima con aceite de fritura, realizado en el prototipo a escala laboratorio del prototipo más grande y, por último, biodiesel al 100%. 9 condiciones estacionarias, mucho más suaves que las que os he mostrado anteriormente y ya está. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa con estos experimentos? Observamos una ligerísima reducción de monóxido de carbono y de hidrocarburos, debido a que el contenido de oxígeno y el mayor número de cetano del combustible hace que haya una combustión más completa, y se observa, como sucede siempre con todos los biocombustibles, biodiesel, independientemente del origen que tenga, un incremento de los óxidos de nitrógeno, especialmente para las condiciones de alta carga, en torno al 45%. Cuando mostremos los resultados con el 100% serán mucho más elevados. ¿Esto a qué es debido? Bueno, pues para empezar, el biodiesel tiene más oxígenos en la mezcla, en la composición, y esto hace que haya más oxígeno para la formación de óxidos de nitrógeno. Y por otro lado, esa combustión más completa hace también que haya una mayor temperatura en la cámara de combustión y los óxidos de nitrógeno son muy dependientes con la temperatura, por lo que se incrementa. Por otro lado, tenemos la emisión de partículas, que también es una de las cuestiones en las que nosotros somos especialistas. Y podéis, de manera general también, el biodiesel proporciona una menor emisión del número total de partículas, especialmente cuando se supera un 25% de biodiesel en la mezcla del combustible. Podéis observar en esta gráfica la distribución en tamaño y número para B50. Esto es porque hay una menor proporción de carbón y entonces se forma menos carbón elemental, menos aglomerados, menos acumulados. Pero hay un problema bastante grave y es que cuando hay una excesiva cantidad de oxígeno aparecen muchísimas partículas en modo nucleación. Esas partículas de 30, 20 nanómetros que son altamente perjudiciales, que las podemos observar en el biocombustible al 100%. ¿Esto a qué es debido? A una supersaturación de los compuestos orgánicos volátiles con este alto contenido de oxígeno. Y también puede ser debido a que la elevada viscosidad del biodiesel hace que haya una peor vaporización y se puedan formar más partículas en algunas regiones de la cámara de combustión. ¿Por qué os muestro esto? Para que veáis la relevancia de seleccionar el porcentaje correcto de biodiesel y de aditivos en la mezcla, porque se pueden reducir algunas emisiones, pero pueden aparecer otras que son más peligrosas para la salud. Bien, pues ahora os voy a contar la otra gran acción en la que estamos involucrados, que es la medida de las emisiones en autobús urbano
cuyo objetivo es determinar el impacto ambiental del uso de este biocombustible, de los ésteres metílicos y los ésteres de glicerina, en pequeña proporción, en la flota de autobuses de Sevilla. O sea, realmente el experimento se va a hacer en un autobús de Sevilla, pero luego habrá una extrapolación a los demás. ¿Qué subacciones tiene esta acción? La instalación de los equipos en los que desarrollaremos el diseño o hemos desarrollado, ahora os mostraré, la fabricación y la instalación. También la realización tal cual de las medidas de emisiones, con una selección previa de variables que sí está realizado y con los experimentos. Después habrá un tratamiento y evaluación de resultados con un análisis estadístico y un inventario de emisiones a lo que sería la flota diésel, porque también tienen gas natural y otro tipo de combustibles. Y por último, la evaluación del impacto sobre la mecánica. La instalación evidentemente no lo hemos hecho porque ya como os ha contado Paloma, será en los próximos meses cuando hagamos estas medidas y no tiene ningún sentido realizar una instalación con tanta antelación, pero el grupo de emisiones de vehículos tiene experiencia en la medida de emisiones contaminantes en autobuses con la misma carrocería que con los que pretendemos experimentar. Estos experimentos fueron realizados en la empresa municipal de transportes de aquí de Madrid, midiendo gases. Bien, Tusan nos proporcionó toda la información de su flota de autobuses, observando que el 52% eran diésel, evidentemente nosotros lo íbamos a hacer en un diésel, un 70% son autobuses de 12 metros, y un 40% eran de la marca, con motor marca Iveco. Teniendo en cuenta estas características, se seleccionó un Iveco City Class. Es un autobús que tiene un motor 6 cilindros de 352 caballos con inyección directa. La carrocería es de Castrosúa. Estos son los planos del autobús y estos son unos planos que hemos realizado con lo que sería el montaje, la distribución e instalación de los equipos. Como os comentaba, ya tenemos experiencia en esto y sabemos qué distancias tienen que tener los distintos equipos para mantener las condiciones de temperatura. Además, los equipos deben ser instalados de manera que se permita el manejo. Hay que realizar cambio de filtros, calibraciones, tiene que estar cómodo para realizar los experimentos de la manera más óptima posible. Bien, tenemos seleccionado el modelo de autobús, entonces tenemos que seleccionar las rutas. Tusan nos proporcionó también los datos de explotación de las distintas líneas que tienen lugar en la ciudad de Sevilla y también nos comentó la viabilidad de realizar experimentos en algunas líneas. Para esta selección hay que tener en cuenta las intensidades medias diarias, el tráfico típico que pasa por las calles, la ocupación vehicular, la ocupación de los autobuses, el número de paradas, la longitud, el recorrido que hacen. Finalmente se han seleccionado 3 líneas, la línea 13, que es una radial norte, con aproximadamente 16 kilómetros de longitud, con ida y vuelta. La línea 27, que es una radial este, con 20 kilómetros de recorrido. Y la línea 32, que es una radial, la anterior a sur, pues esta es norte, creo, ya me he liado, bueno. Y esta tiene 16 kilómetros de recorrido. La velocidad media de estas líneas es entre 11 y 13 kilómetros hora, evidentemente dependiendo de la intensidad del tráfico, por lo que hacer los experimentos, una unidad experimental puede suponer entre 1 y 2 horas dependiendo del tráfico. Bien, la última variable que teníamos que seleccionar era el combustible. Inicialmente en autobús se propusieron 4 tipos de biocombustibles. Diésel comercial, B15, es decir, 15% de biocombustible, B30 y B100. Y un pequeño porcentaje de bioaditivo, como os comentaba, siempre menor al 20% para evitar daños mecánicos o una mala combustión. ¿Qué sucede? Que tras los primeros resultados, los que os he mostrado y también lo que estamos viendo en los experimentos que realizamos ahora, seguramente finalmente realicemos 3 tipos de biocombustibles. Diésel comercial, evidentemente, B15 y B30. Y también un pequeño porcentaje de aditivo, que eso sí que lo tenemos que estudiar y además teniendo en cuenta los problemas de estabilidad que tiene la mezcla.
porque el aditivo que estamos experimentando, la animación que os mostraba, es con un 12,5%. De ahí el elevado número de partículas en mononucleación. Tenemos que pararnos a pensar, también con la Universidad de Sevilla, para ver este problema. Todos los biocombustibles cumplirán con las normativas europeas correspondientes, evidentemente. Entonces, para resumir un poquito lo que sería la campaña experimental en la ciudad de Sevilla, es un único modelo de autobús con 3 rutas, 3 líneas, con 3 tipos de combustible y 3 repeticiones, realizados a horas distintas. Esto puede dar quizá cierta aleatoriedad, pero caracterizaremos de una mejor forma las emisiones en la ciudad, lo que da un total de 27 unidades experimentales, 27 ensayos, que podría estar en torno a 50 horas de medida más o menos. Se prevé realizarlo en 3 semanas, con 3 ensayos diarios. El primer ensayo a las 9, a las 11 y a las 5, cubriríamos un espectro bastante amplio de intensidades. Experimentos de martes a jueves, con el lunes como preparatorio, calibración de equipos, ver que todo está bien. Y el viernes básicamente lo tenemos que descartar porque tiene la configuración del tráfico los viernes es totalmente distinta al resto de días de la semana. Y cada semana tiene que ser un combustible distinto para facilitar los repostajes. Y bueno, espero que los resultados que obtengamos en estas campañas poder mostraroslos en la jornada final del proyecto. Y ya está, muchas gracias.